la hora programada para poder ingresar, ¿ya? Hoy nos toca hablar un poquito de lavado de manos clínico, ¿no? Como ustedes han visto, vamos a ir poniendo un poquito la diapositiva. Como ustedes, chicos, han estado un poquito viendo, ¿no? Es decir, más que todo por el tema del coronavirus, ¿no? El tema del lavado de manos, ¿no? Es decir, muchas infecciones, como ustedes saben, pueden transmitirse de diferentes formas, ¿no? Algunas, por ejemplo, el coronavirus tiene una transmisión, ¿no?, por gotitas y por aerosoles, ¿no? Pero también puede ser transmitida por fomites. ¿Qué significa? Yo toco algo que está, ¿no?, donde una persona ha tosido, estornudado, tengo la posibilidad yo de tocar esa, ¿no?, esa estructura. Puede ser un metal, puede ser madera, un periódico, ¿no?, papel, diferentes tipos de materiales, y de alguna forma tocarlo y yo tocarme las mucosas, ¿no?, y transmitirme y contagiarme con coronavirus. Lógico, eso se ha visto actualmente que es en menor proporción que la transmisión por gotitas o por aerosoles, ¿no? Pero igual, muchas enfermedades se pueden transmitir de esta forma, ¿no?, los famosos fomites. Y algunas enfermedades, ¿no?, es por medio de transmisión fecal-oral, ¿no? Entonces, el lavado de manos es algo, ¿no?, que es una prevención, no solamente de infecciones intrahospitalarias, sino también de prevenir infecciones domiciliarias, ¿no? Es decir, cuando hubo la epidemia del cólera, ¿no?, que no fue tan brutal como esta del coronavirus, eh, eh, hubo mucha disyuntiva, ¿no?, en cómo era en ese momento la transmisión del vibrio cholerae, ¿no? Pero se determinó de alguna forma cuál que era por medio de contaminación, ¿no?, de alimentos, o un tema de fecal oral. Entonces se hizo un tema de educación a la población, que es importante, de lavado de manos en casa, ¿no? Es decir, y esto de alguna forma quedó mucho impregnado en las personas sobre el lavado domiciliario, ¿no?, el lavado de manos domiciliario, que es bastante importante, ¿no? Hay diferentes tipos de lavado de manos, hablando un poquito de eso, ¿no? El lavado de manos, ¿no?, clínico, que es el que generalmente utilizamos en los hospitales, el lavado de manos quirúrgico, ¿no?, y el lavado de manos social, que es el que de alguna forma se ha intensificado para hacerlo, el lavado de manos en domicilio, ¿no?, que viene a ser mucho de lo que se ha enseñado, ¿no? Diferentes técnicas, ¿no? Cantar el Happy Verde, ¿no? Un minuto, ¿no?, el lavado de manos por un minuto, las técnicas de lavado de manos. Eso vamos a conversar un poquito el día de hoy, ¿ya? Enfocado más al tema de lavado de manos clínico y de las infecciones intrahospitalarias, ¿ya? Pero igual, siempre es bueno dar una introducción. Hay lo otro, ¿no? Que siempre cada pandemia deja algunas cosas, muchas cosas malas, pero algunas cosas buenas, ¿no? Es decir, el tema del lavado de manos, tal vez el tema de la protección, por ejemplo, ¿no?, que estamos teniendo de la utilización de protección de vías respiratorias, ha disminuido mucho lo que son las infecciones gastrointestinales y respiratorias, ¿no? Claro, excepto el coronavirus. Entonces, ha habido menos casos de influenza, menos casos de diarreas agudas ¿no?, en personas adultas. Entonces, tiene algunas ventajas, ¿no? Es decir, lógico, esperemos en algún momento llegar a la normalidad, porque muchas personas, desgraciadamente, están falleciendo por esta enfermedad. Pero siempre hay que sacar algunas lecciones positivas de todas las epidemias que han sido, pues, ¿no?, que han llegado también acá al Perú, ¿ya? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito del tema del lavado de manos, ¿no? Las manos son el vehículo más común de transmisión de los microorganismos patógenos asociados a la atención sanitaria, ¿no? Es decir, ¿qué significa esto? Que el principal motivo por los cuales existen generalmente las infecciones intrahospitalarias es por no tener un adecuado lavado de manos dentro del hospital, ¿no? Entonces, esto hace de que nosotros, el personal de salud, no solamente los médicos, seamos transmisores de infecciones, ¿no?, si no tenemos un adecuado lavado de manos, ¿no? Las fuentes más frecuentes de gérmenes causantes de IRAS, ¿no?, o de infecciones respiratorias, ¿no?, de infecciones respiratorias, son los gérmenes presentes en el paciente.
infecciones, perdón, intrahospitalarias. Miren, nosotros, por ejemplo, vemos que acá un paciente, ¿no?, que está en una unidad, ¿no?, de intermedios, una unidad de cuidados intensivos, donde tiene gérmenes, ¿no?, donde, por ejemplo, en la cánula, ¿no?, tiene gérmenes en la parte de él, en sus manos, en su brazo, en su ropa, y en lo que está a su alrededor. Entonces, cualquier persona dice, ¿no? Ah, no, yo no lo toqué al paciente, ¿no?, pero toqué su monitor, toqué, ¿no?, donde están colocadas ¿no?, sus útiles de aseo, toqué su cama. Te digo, no tuve contacto. No. El tema es que nosotros tenemos que entender que la contaminación o el tema de la presencia de gérmenes es todo lo que está alrededor, no solamente del paciente, sino alrededor de él, ¿no? Hasta 2 o 3 metros, hasta 5 metros, algunos dicen, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, los gérmenes, vamos a bajar un poquito, los gérmenes presentes en superficie y en torno al paciente, que es un poquito lo que te decía, ¿no? Vemos acá diferentes tipos de bacterias, ¿no? De bacterias, ¿no? Vemos acá, ¿no?, estafilococos, estreptococos, ¿no? Diferentes tipos de bacterias. Entonces, todo el personal de salud, todos, ¿no?, vamos y hacemos una atención médica y de alguna forma nos podemos contaminar con estas bacterias. Recordemos que las bacterias intrahospitalarias son completamente diferentes o a los gérmenes extrahospitalarios, desde el punto de vista del tipo de bacterias, ¿no?, tipos de virus, tipos de su resistencia antibiótica, ¿no?, el grado de compromiso que puede producir en un paciente, ¿no?, o gravedad, ¿no? Entonces, son cosas muy diferentes. Entonces, esto puede, de alguna forma, el paciente, el médico puede ¿no?, llevarse en sus manos, ¿no?, al evaluar a este paciente. Y de alguna forma, ¿no?, si su mano estaba un poco ya no adecuada, contaminarse más, ¿no?, contaminarse más. Entonces, estos gérmenes de alguna forma tienen supervivencia en la mano. Nosotros tenemos diferentes floras. Una flora normal, que son las bacterias, ¿no?, y floras transitorias, que serían estas, ¿no?, que de alguna forma, o floras saprofitas, perdón dicho, normalmente son floras que tenemos en la mano, ¿no? Estafilococos saprofíticos, por ejemplo, ¿no? Propionibacterium acnes, ¿no?, son bacterias que las tenemos en la mano. Pero de alguna forma podemos nosotros tener floras microbianas transitorias. En este caso, por ejemplo, en la mano, tocamos a un paciente que está contaminado con algún tipo de bacteria y nos podemos llevar estas bacterias en forma transitoria, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿No? La falta de higiene de manos, higiene defectuosa, hace que tengamos manos contaminadas. Entonces, no solamente es el hecho de que nosotros nos lavemos, es decir, poner el agua en caño y 1 segundo, 3 segundos y ya me lavé, ¿no? Porque miren, todavía si no tenemos una adecuada lavado de manos, ¿no?, podemos tener todavía gérmenes en alguna zona. Y eso vamos a ver, hay zonas que son mucho más difíciles de solamente con un simple lavado, ¿no?, de hacer que puedas descontaminar un poquito la mano, ¿no? Y esta mano, por ejemplo, a pesar que se lavó y la ponemos nosotros en una placa, ¿no?, crece el estafilococo dorado. Ahí está el estafilococo dorado o aureus, ¿no? Muy bien. Y esto es lo que se llama transmisión cruzada, ¿no? Es decir, un paciente que está contaminado, de alguna forma, puede llevar, ¿no?, ya sea pues en las manos, en la ropa del personal de salud, en este caso puede ser un médico, cualquier tipo de personal de salud, y esta bacteria, ¿no?, hacer qué, llevarlas exactamente de esta forma, ¿no? De un paciente que está en la cama número 1, llevarlo al paciente que está en la cama número 2, ¿no? Y de alguna forma empezamos a tener infecciones intrahospitalarias, ¿no? Infecciones intrahospitalarias. ¿Qué es lo recomendable? Que eso lo vamos a ver después, ¿no? La OMS nos da los famosos 5 momentos de lavado de manos, es que antes de evaluar a cualquier paciente, ¿no?, tenemos que lavarnos las manos, ya sea por la técnica de lavado de manos o ¿no?, con agua y jabón o el alcohol gel, ¿ya? Entonces, como vemos, de personal de salud es lo que de alguna forma están llevando las bacterias. ¿Y qué pasó? Este paciente B se hospitalizó, ¿no?, porque lo iban a operar ¿no?, de un glaucoma, era un diabético con glaucoma, ¿no? Se hospitaliza y finalmente termina en una neumonía intrahospitalaria y termina fallecido, desgraciadamente, ¿no? Fallece el paciente. Entonces,
eso es el tema de las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Recuerden, este paciente que tiene una infección intrahospitalaria, si no necesita UCI, va a necesitar mayor atención médicos, ¿no? Mayor atención de personal de salud, incluido el hora médico, ¿no? Hora enfermera, hora personal técnico, ¿no? Va a necesitar estar mayor tiempo hospitalizado, mayor tiempo ¿no? tiempo cama. Va a necesitar UCI en algunos casos, ¿no? Paciente tiempo UCI. Acuérdense, el consumo de una unidad de cuidados intensivos es altísima, ¿no? Finalmente, ¿qué? ¿No? Es lógico, si el paciente no llega a fallecer, ¿no? Que también es alta mortalidad, o secuelas, ¿no? Pueden quedar con secuelas, es el hecho de todo el gasto que incumbe para un centro hospitalario esto, ¿no? Por el simple hecho de no tener un adecuado lavado de manos, ¿no? Entonces, ese es todo el tema económico que también tenemos que saberlo como médicos, ¿no? Entonces, de alguna forma, muchos países se comprometieron con tener un programa, ¿no? internacional dado por la OMS, ¿no? En el cual esto ha ido modificándose, ¿no? Lógico, acá todas instituciones, el Ministerio de Salud también te da, ¿no? Te da algunos datos, te dice que lavarse las manos y todo eso. El Perú de alguna forma ya tiene algún tipo de compromiso, ¿no? Pero también es importante, chicos, ¿no? Hablamos de lavado de manos y probablemente ustedes en algún momento han estado, ¿no? En algún hospital o han escuchado los comentarios que no hay ni agua, no hay ni jabón, ¿no? Ni siquiera una toalla para secarse las manos. Entonces, un poco difícil, ¿no? Educar, ¿no? Al personal de salud si no tenemos, ¿no? O educar en los colegios, ¿no? Cuando no tienen agua, o ir a los centros, o ir a lugares, ¿no? Donde tú hables de lavado de manos, donde ni siquiera tienen agua para sus necesidades básicas. Entonces, esa parte también es importante, chicos, conocer. Es decir, las realidades son diferentes. Acá nuestro país es un país, y ahora más lo estamos demostrando que es un país que pensábamos que estaba en vía de desarrollo, pero nos hemos dado cuenta que todavía, desgraciadamente, es así, ¿no? Mientras a un país le falte salud y educación, no podemos nosotros pensar en ser países desarrollados, ¿no? Día Mundial de Lavado de Manos Clínico, hay 2 días, ¿no? El Día Mundial de Lavado de Manos Clínico, que es el 5 de mayo, ¿no? Que eso, como les digo, lo da la MS, ¿no? Que es el programa de higiene para una atención más segura, ¿no? Es parte de la calidad, ¿no? De la calidad de atención de los pacientes, un adecuado lavado de manos. Y el otro, que es el programa netamente que les decía, ¿no? Que es la Jornada Mundial de Lavada de Manos, ¿no? Que nos mencionan acá el tema, ¿no? Antes de manipular alimentos, que eso quedó, como les digo, en la parte del cólera, ¿no? ¿Cuándo tenías que lavar las manos? Antes de manipular, después de ir al baño, ¿no? Eso quedó grabado, ¿no? En la persona. Probablemente muchos de ustedes son más jóvenes, y yo también era joven cuando vi la epidemia del cólera acá en Perú, pero recuerdo mucho, ¿no? Y aparte, un poco, cuando hay diferentes libros, por ejemplo, hay un libro de epidemias, ¿no? Epidemias en el Perú. A los interesados, revísenla, y ahí habla mucho de la historia de las, el tema del cólera, ¿no? Que acuérdense, no es la única epidemia que hemos tenido varias, ¿no? Seguimos, a ver. En una mano humana viven en promedio 150 especies de bacterias diferentes, ¿no? Específicos para cada persona, como les decía, ¿no? Son bacterias que están cumpliendo diferentes funciones, son saprofitas, ¿no? En el 2008, la Universidad de Colorado en Boulder llevó a cabo estudios con 51 voluntarios, más de 400 especies diferentes, pero solo 5 de estas bacterias se encontraban en alguna de las manos de todos los participantes, ¿no? Hasta las propias manos de un mismo individuo solo eran comunes en el 17% del total. Es decir, generalmente, ¿cuál es la traducción? Que nosotros, cada persona tiene diferentes tipos de bacterias, y muchas de ellas son bacterias que pueden ser patógenas, ¿no? Muy bien. Esto es, por ejemplo, ¿no? Acá no solamente vemos estafilococo, vemos diferentes tipos de bacterias, ¿no? De una mano ¿no? De un paciente, de un niño que no se lavó las manos, ¿no? Igual acá también se tomó foto detallada de las colonias de microorganismos, ¿no? Es decir, esto es de una mano no adecuadamente lavada, ¿no? ¿No? Igual, por ejemplo, lo que le decía, ¿no? Pacientes con tos, ¿no? Es decir, no solamente es el tema, ¿no? El paciente tose y puede eliminar bacterias. Muchas bacterias también se transmiten de esta forma, ¿no? Y cultivo de la mano de lavar de niño, ¿no? Eso, pues, es importante también educar a los niños que se laven las manos, por eso vienen los problemas digestivos, ¿no? Y los problemas respiratorios. Esta parte, chicos, es importante, ¿ya? ¿Qué nos dice la OMS? La OMS nos menciona, nos dice, ¿no? Nosotros tenemos que lavarnos las manos en 5 momentos. Como ven acá, esto procede desde el hecho ¿no?
previo a estar en contacto con el paciente del paciente, perdón, con el paciente hasta después. Como vemos acá son 5 momentos, ¿no? Antes del contacto con el paciente, 1, ¿no? Antes de evaluar un paciente, yo tengo que lavarme las manos. Antes de realizar una tarea aséptica, ¿no? ¿Qué significa una tarea aséptica? Por ejemplo, voy a colocarle al paciente lo que tiene acá, una sonda Foley, una vía periférica, ¿no? Un catéter venoso central, cualquier procedimiento que sea invasivo, ¿no? Una invasión corporal, cualquiera de esos procedimientos, ¿no? Después del riesgo de exposición a líquidos corporales, lógico, ¿no? Por ejemplo, estuve tomando una vía periférica y de alguna forma, ¿no? El paciente no se resbaló o tuvo un rebalse de sangre, ¿no? Me toqué, a pesar que estaba con guantes, ¿no? Estaba con guantes y de alguna forma tenía, ¿no? Se contaminó mi mano, mi muñeca, lavarse las manos, ¿no? Orina, ¿no? También, hay alguna persona está llevando la chasta, se le derrama. Todo lo que sea líquidos corporales, ¿no? Más que todo, lo más frecuente que vamos a ver es con sangre, ¿no? Que todas las emergencias, si los pacientes llegan con sangrado, buscan los guantes, te das cuenta, te contaminaste, ¿no? Entonces, alguna forma es eso, hay que tener bastante cuidado. Lo otro, después del contacto con el paciente, ¿no? Como vimos en las imágenes iniciales, veíamos que el médico, el personal de salud era el que estaba llevando, ¿no? Y lo otro importante es lo que decía, ¿no? El entorno. No solamente es el paciente. No tocó al paciente, pero toqué su mesita de noche, su bomba de infusión, su cama, eso se puede contar, ¿no? Entonces acá, esto ya está colgado ¿no? en el Blackboard para que ustedes puedan revisarlo, el cuándo y el por qué, ¿no? Pero la idea es que ustedes sepan que hay 5 momentos de lavado de manos y en qué momentos lo debemos de realizar. Muy bien. Tipo de lavado de manos, lo que les explicaba, ¿no? El lavado de manos social, el lavado de manos clínico y el lavado de manos quirúrgico, ¿no? El lavado de manos social, el que les decía, ¿no? Por ejemplo, cantar el Happy Birthday, ¿no? 10 segundos, ¿no? Puede usarse un jabón neutro, diferentes tipos, esto generalmente lo usamos, es un lavado de manos social en domicilio. También puede ser en los colegios, ¿no? Es netamente extrahospitalario, se puede decir, ¿no? Lavado de manos clínico. Con esto tenemos 2 opciones, ¿no? Lavado de manos, como vemos acá en la parte lateral, con agua y jabón, y con alcohol gel, ¿no? Alcohol gel. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Que lo vamos a ver probablemente en un cuadrito más adelante, pero generalmente utilizamos en esta parte un jabón antiséptico, ¿no? O algún tipo de producto, ¿no? Que nos permita de alguna forma tener una higiene adecuada. Y el lavado de manos quirúrgico, que eso lo van a aprender ustedes el próximo ciclo, que es ¿no? en el noveno, perdón, en el cual tiene otra técnica, ¿no? Es un poquito de más tiempo y tiene que ser generalmente hasta los codos, como vemos acá en la imagen, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de lavado de manos clínico, ¿no? Con agua y jabón, ¿no? Con agua y jabón. ¿Qué generalmente utilizamos en los hospitales? Clorexidina, y esto dura 40-60 segundos, ¿no? Por ejemplo, acá, esto es lo que ustedes van a tener que aprender para la práctica, chicos, ¿no? ¿Cómo hacer? Los pasos, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Los pasos con lo que son con agua y jabón y los que son con alcohol gel, ¿no? Con agua y jabón, chicos, lógico, necesitas agua y jabón. Entonces, de alguna forma, muchos hospitales, desgraciadamente, no tienen un lugar cercano para hacer esto, ¿no? Entonces, nos es más práctico utilizar el alcohol gel, ¿no? Pero igual, tanto el alcohol gel como el lavado con agua y jabón tiene que tener algunas características especiales, ¿no? Entonces, esta es la técnica, esto también lo dejo en la revisión, esto lo van a revisar con mucho más calma, pero como ven, ¿no? Hablando desde el punto cero, son 11 puntos, ¿no? 11 puntos para poder realizar. ¿Cuál es la diferencia un poquito en este caso? La técnica es igual, solo que hay que lavarse primero, mojarse las manos, aplicar el jabón, ¿no? Y la parte de secar, ¿no? Utilizar generalmente una toalla para hacer el secado, ¿no? Con lo que lo secamos, cerramos, ¿no? El agua y finalmente estamos secos, ¿no? Es decir, esa es la técnica en sí, ¿no? Pero en sí la parte desde el 2 hasta la parte 7 es totalmente parecida en la técnica. Por eso que la que es lavado de manos con alcohol gel dura mucho menos tiempo, generalmente 20 a 30 segundos. ¿Ah? Lo mismo, ¿no? Tanta cosa sí, pero si ya me la ve antes de venir al hospital, ¿no? Es decir, siempre tenemos esa idea, ¿no? Pero acuérdense, siempre es importante tener eso, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Pero con otras imágenes. ¿Ya? Acá, ¿cómo desinfectarse las manos? ¿No? ¿Se puede usar alcohol gel 2 a 3 en vez de jabón? Sí, 20 a 30 segundos, dura menos tiempo, ¿no? Pero tiene algunas desventajas.
Lo primero es que necesitamos un alcohol adecuado, generalmente que sean alcoholes más del, ¿no? Entre 70-80%, ¿no? Otro es que si nosotros tenemos sospechas de algunas infecciones, por ejemplo, ¿no? Hay una infección que generalmente se produce cuando los pacientes utilizan antibióticos por largo tiempo, ¿no? Generalmente asociado a clindamicina, penicilina, cefalosporina, que es el Clostridium difficile. Esta bacteria, que, ¿no? que generalmente está esporulado, no tiene o no se puede eliminar con el alcohol, ¿no? Entonces, si yo sospecho en un paciente, ¿no? Generalmente esta enfermedad que es ¿no? generalmente se llama, tiene varios nombres, diarrea posantibiótico, ¿no? O colitis pseudomembranosa, es el nombre en general que se llama esta enfermedad. Sospechamos, por ejemplo, de esto, un paciente que ha estado hospitalizado con antibióticos y empieza a hacer diarrea, ¿no? Lo ideal en este caso no es utilizar el alcohol gel, porque no elimina las esporas, ¿no? Sino hacer lavado de manos con agua y jabón, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación importante, ¿no? Por ejemplo, tampoco tiene cobertura, ¿no? Contra ¿no? El anthrax, ¿no? Perdón, el carbunco, ¿no? El Bacillus anthracis, ¿no? Que es el carbunco, algunas tipos de bacterias, ¿no? Específicas también que no tienen cobertura el alcohol gel. Entonces, con algunos tipos de bacterias o virus, de alguna forma mejor es lavarse las manos. Lógico. Eso es con sospecha clínica que tengamos estos pacientes, ¿no? No es en todo, ¿no? Y acá tenemos el proceso, como le digo, la técnica es la misma, solamente que acá es más corta, lógico, porque no utilizamos el tema ¿no? del agua, del enjabonamiento, del secado con agua. Generalmente el secado lo hacemos más que todo con pequeños movimientos de mano para poder secar, ¿no? Y nunca ponerlo en fuego, chicos, ¿eh? Acuérdense, es alcohol. Se puede uno quemar. No, esto es lo importante, chicos, miren. Y por eso, regresamos acá para explicarles un poquito. Por eso que siempre, miren, lo que hay que hacer, como vemos acá, ¿no? Es cuando hacemos el lavado, miren, hacer en ciertos lugares, ¿no? Como ven acá, ¿no? Como ven en imagen, ¿no? Como ven ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Porque como vemos acá, que son las partes generalmente olvidadas. Por eso que lo que hacemos generalmente es, ¿no? Hacer frotamiento. Miren lo rojo ustedes, ¿ah? La parte interdigital. ¿Por qué es la parte roja? ¿No? Es la parte roja. Interdigital anterior a interdigital posterior. ¿Por qué? ¿Por qué el dedo gordo? Porque es el más contaminado. ¿Por qué el dedo gordo? ¿Ven? Dedo gordo, porque es el más contaminado. ¿Por qué las uñas? Porque es lo que más se contamina, ¿no? Y otra vez, no solamente es lo que se contamina, sino es lo que generalmente nos olvidamos de lavar, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Por último, la palma de las manos y todo, ¿no? Entonces, esta es la explicación por las cuales tenemos que hacer el lavado de manos prolijo, ¿no? y tomarnos el tiempo, ¿no? Doctor, yo uso guantes, ¿me lavo las manos? Sí, te lavas las manos, usas tus guantes, ¿no? Te sacas tus guantes, te lavas las manos. Esa es la explicación, ¿no? Es decir, guantes sin higiene de manos no es lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que decir, doctor, ya, ¿para qué me voy a hacer? Me pongo las lavado. No, antes te lavas las manos, te pones tus guantes, te sacas tus guantes, te lavas las manos, ¿no? Esa es la explicación. ¿Qué tiene más gérmenes? Los secadores de manos o una toallita. Por eso, chicos, ¿no? Esto, a ver, si no, seríamos muy modernos en los hospitales y pusiéramos en todos secadores de manos, ¿no? Pues hay que tener bastante cuidado con los secadores de manos. Eso también cuando ustedes vayan a los centros comerciales, ¿no? o cualquier lugar donde de alguna forma ustedes puedan tener, ¿no? Miren, tenemos diferentes, ¿no? Acá dispensador de papel toalla, secador de manos, ¿no? El secador de manos tipo jet, que son mucho más, ¿no? Donde prácticamente ponemos la mano dentro. Entonces, el secador aéreo es 27 veces más alto que el uso de toalla de papel. Es decir, en cuestión de poder contaminar la mano. Miren, se observó un patrón similar para el recuento de bacterias adultas. Esta es cuando hacemos con los secadores, miren, mucho más, la mano sale totalmente contaminada. Entonces, los secadores manuales, de alguna forma, no es decir, a veces lo hacemos, estamos ahí en un centro comercial, lavamos la mano y estamos contentos ahí secándonos la mano, ¿no? Pero siempre recordar de que puede de alguna forma tener más germen, ¿no? Lo otro importante, ¿no? Hablábamos mucho de que la infección nosocomial tiene que ver mucho con este tema, ¿no? Entonces,
y también con los procedimientos médicos que nosotros tengamos, ¿no? Es decir, si nosotros no hacemos un aseo adecuado, le ponemos una sonda Foley a un paciente y este paciente termina con una, ¿no? una sepsis o un shock séptico por una infección urinaria. O le ponemos un catéter venoso central a un paciente y terminamos con una, ¿no? una infección asociada a catéter venoso central. Entonces, de alguna forma, lógico, ¿cuál es el mejor procedimiento? El que esté bien indicado. ¿Y qué es lo mejor para hacer para un procedimiento? La mejor asepsia, ¿no? En ese caso, lógico, netamente estamos hablando de lavado de manos, pero tiene otro contexto, ¿no? Entonces, esta es una paradoja, ¿no? Como dice Peter Frank, ¿no? Puede existir mayor contradicción que adquirir una enfermedad en el hospital, ¿no? Es decir, tú vas por cualquier problema al hospital y terminas infectado y muerto. Entonces, es algo muy contradictorio, ¿no? En pacientes en hospitales, otro establecimiento de salud, la cual no tenía ni estaba incubando el ingreso, ¿no? Son infecciones intrahospitalarias. Generalmente esto tiene definiciones, son infecciones intrahospitalarias, pacientes que empiezan a hacer cuadros febriles, ¿no? 24 a 48 horas post-hospitalización o 7 o 10 días post-acto, ¿no? Esa es la definición actual, ¿no? A veces el MINSA lo considera, por ejemplo, hasta un mes, y para pacientes que han estado en unidad de cuidados intensivos hasta 3 meses, ¿no? Es decir, varía de alguna forma. ¿No? Lo que veíamos, infecciones del tracto urinario, ¿no? Intubaciones neurotraqueales, que de alguna forma tenemos que ver, ¿no? Y lo otro, hay diferentes variables, ¿no? Por ejemplo, para infecciones intrahospitalarias, ¿no? ¿Cuánto tiempo está el paciente hospitalizado? Más tiempo, más riesgo de infección. Presencia de sonda nasogástrica, más que todo para temas de sinusitis asociados a sonda. La edad, ¿no? Pacientes que tienen más, es decir, a los extremos, ¿no? Los niñitos o los pacientes adultos. Mucho más riesgo de tener infecciones intrahospitalarias. Obesidad, ¿no? Acuérdense, la obesidad, y esto es importante, chicos, porque han hecho práctica, la obesidad no solamente es estar gordito, es una enfermedad, ¿no? Ustedes están viendo ahora en el coronavirus, se mueren más los gorditos, los sobrepesos. Entonces tenemos que hacer prevención en llegar a que las personas hagan sobrepeso y hagan obesidad, ¿no? Pacientes con coma, con estado neurológico y lógico, pacientes en UCI, donde las bacterias pues generalmente son mucho, mucho más agresivas, ¿no? Conclusiones, chicos, lo que ustedes tienen que saber, ¿no? La importancia del lavado de manos como prevención de enfermedades, ¿no? De enfermedades, de infecciones intrahospitalarias y también comunitarias, ¿no? Reconocimiento de los 5 momentos de lavado de manos indicados por la OMS, que lo hemos conversado, ¿no? Y acá les dejo en dos cositas. Un video de lavado de manos de New England, que también eso probablemente lo vayan a ver con los docentes en la práctica, ¿no? Con el día lunes que les toca a ustedes, y una revisión que les he dejado en el Blackboard para que la lean, ¿no? El lavado de manos, prevención de infecciones transmisibles, para que lean un poquito más sobre la importancia del lavado de manos. Chicos, creo que acá con esto terminamos, creo que sí. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios, tal vez algo no ha quedado claro. No es la primera clase, hay que empezar, chicos, con ello. Doctor, buenos días. Sí, ¿Cómo está? sí, Jessica, te escucho. Sí, un comentario al respecto de lo del curso. Mencionaba de que usted cuando está haciendo la teoría a veces no puede ver si algún alumno está en espera. Entonces, quizá que cuando el delegado nos puede ayudar en esa parte quizás, ¿no? Si usted le podría dar el acceso para que pudiera permitir el pase de los alumnos, Claro. porque en este momento a veces se corta el internet y no es que uno ingrese tarde, sino que se corta y quiere uno volver a ingresar. Ok. Y no le queremos interrumpir. Sí, Jessica, no te preocupes, no hay problema. Igual, por ejemplo, eso está quedando grabado, ¿no? Por ejemplo, yo lo grabo, pero no hay problema, es decir, lo puedo dar. Pero igual, a pesar de que he estado dando la charla, a los que he visto que han estado ingresando les he dado el acceso. Creo que nadie se ha quedado sin acceso, ¿no? Por ejemplo, acá veo a Ruth, Ya está, lo estoy admitiendo, ¿no? Pero a todos los que han estado pidiéndome el acceso le he ingresado. Igual, si desean, le puedo poner al delegado que ustedes elijan, ¿no? Como plan del inicio de la charla, lo pongo como moderadora para que ella pueda ayudarme en eso. No hay problema, es una buena idea, Jessica. De mi parte no hay ningún inconveniente. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Doctor, sería recomendable, sí, evitar las uñas largas, ¿no? Hay veces nosotras las mujeres las damos así es, excelente. Las uñas largas, pero también usamos, tenemos las uñas cortas en estos casos, pero usamos esmaltes. ¿Sería recomendable el esmalte? Nosotros no, ¿no? Nada, Francisca, mira, la recomendación es la siguiente. Miren, imagínense, ya hablando un poquito, ¿no? Ustedes. Imagínense que ustedes sean
¿no? Pacientes, y que vayan a atenderse con una doctora, y que la doctora les va a evaluar la parte abdominal, y ustedes vean, ¿no? Con unas uñas largas que primero pueden producir dolor, o no solamente eso, con uñas postizas, ¿no? Con uñas postizas. Lógico, yo entiendo que siempre hay que estar, como tenía una doctora que decía que, ¿no? La elegancia no se pierde ni en el hospital, me decía, ¿no? Pero de alguna forma sí es importante, uno, evitar postizos, ¿no? Las recomendaciones, ¿no? Postizos, uñas cortas, hombres y mujeres, ¿no? Uñas cortas, no esmaltes, lo que muy bien hizo Francisca, y lo otro, no hongos, no honguitos, es decir, el personal de salud que tiene hongos tiene que tratárselos, porque es una fuente, es decir, los pacientes que tienen honguitos en los dedos es mucho más fácil que entre una bacteria y lógico poder también ser una fuente de infección. Entonces, a tu pregunta o a tu comentario, Francisca, es eso, ¿no? Es decir, esa es la recomendación. Otra recomendación, por ejemplo, ¿no? Doctor, yo utilizo un aro, ¿no? Generalmente el aro mejor tenerlo, ¿no? Colgado con una cadena, más que todo si uno pues va a tener mucha actividad en el lavado de manos, ¿no? Que sería lo indicado, chicos. Si ustedes analizan esto, y ustedes difícilmente lo van a ver, muchos de ustedes sé que trabajan en hospitales, ¿no? Evalúo el médico, ¿no? Evalúo un paciente, tendría que ir. Y yo realmente, yo les comento algo, yo cuando era alumno como ustedes, tenía un docente que hacía eso, mira, en mis épocas de alumno, sexto ciclo, me parece, ¿no? Un excelente, un maestro. Hacía ello. Y muchos de nosotros nos burlábamos, ¿no? Porque probablemente ignorancia, a veces la ignorancia hace que te burles, ¿no? Y le decíamos el limpio, ¿no? Porque hacía eso, es decir, evaluaba a un paciente y se lavaba las manos, ¿no? Y a nosotros nos parecía raro, y él nos inculcaba, ¿no? Ya chicos, ustedes lo han tocado, lávense las manos. Probablemente, como les dije en ese momento, por ignorancia, no le tomábamos en consideración. Hasta le pusimos una chapa. Pero después, cuando ya uno va avanzando en los ciclos, yo me di cuenta, pues, la importancia de esto, ¿no? Uno va aprendiendo, y me di cuenta que él era el que sabía qué hacer, y los demás no, y teníamos varios docentes de práctica. Entonces, a veces lo que parezca anormal es normal porque es lo más adecuado para el paciente, ¿no? Esa sería otra recomendación aparte de lo que dice Francisco. Entonces, muchos médicos van a ver ustedes, ¿no? Difícilmente hacen eso. Evalúan a un paciente al costadito. Y acuérdense, en el hospital de salud no, ni siquiera la cama está separada por 1 metro, ¿no? Y probablemente para lavarnos las manos esté en el baño. Y para el alcohol gel a veces ni hay, ¿entienden? Entonces son otras realidades, ¿no? Otras realidades. Pero igual la recomendación siempre que debemos de tener es eso: paciente evaluado, paciente con lavado de mano. Doctor, en consultorio, lo que hacíamos con ustedes, ¿no? En los planteamientos, ¿no? Antes de lavarme las manos, después de atender al paciente, lavarme las manos, ¿no? Siempre inculcándoles en los diálogos para que se les vaya quedando, ¿no? Espero que cuando ya sean alumnos o tengan sus exámenes de este tipo con pacientes simulados, ¿no? Y tengan que hacer el lavado de manos, primero sepan hacer la técnica y segundo sepan en qué momento hacerlo, ¿no, chicos? Para eso estamos haciendo la teoría. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, Francisca, excelente, excelente tu comentario. ¿Alguien más, chico? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Tal vez algo no ha quedado claro. Sí, doctor, buenos días. Cristian, ¿qué tal? Sí, te escucho, Cristian, dime. Tenía una duda. Sí, Cristian, te con escucho. respecto a cuál es la probabilidad de que un paciente se pueda infectar en la unidad de cuidados intensivos. Eso no me quedó muy claro todavía. ¿Cuál es la probabilidad que tiene? Mira, a ver, Cristian, te comento. Es decir, hay zonas hospitalarias que son mucho más contaminadas, ¿no? Por ejemplo, las áreas críticas, ¿no? Incluye UCI. Es un área muy, muy contaminada. Lo que se hace, ¿no? Una forma de evaluar la calidad, ¿no? De la atención en estas unidades críticas es infecciones cero, por ejemplo, ¿no? Evitar infecciones. Y uno de los protocolos que se hace de esto es uno, porque son varios, ¿no? Es el lavado de manos clínico de cada paciente. Y esta parte es importante. Por ejemplo, muchas unidades de cuidados intensivos no deberían de pasar más del 10 al 20% generalmente de infecciones intrahospitalarias. Pero hay unidades de cuidados intensivos en Lima o en Perú que tienen 50-60%, ¿no? Mundialmente lo ideal es la recomendación internacional. ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que debe ser? ¿Y cuánto es lo que yo tengo? ¿No? Lógico, esto depende también de muchos lugares. Es diferente, por ejemplo, por poner ejemplo, ¿no? Un hospital nacional a un hospital de salud,
a un hospital de Fuerzas Armadas, o un hospital, o una clínica, ¿no? Donde de alguna forma las clínicas son muy cuidadosas también por el tema económico, ¿no? Ellos saben que cualquier infección intrahospitalaria el paciente se te va a quedar más tiempo y al final tiene que gastar más, ¿no? Entonces, esa es la importancia, ¿no? Es decir, hay un porcentaje establecido que pueden tener las unidades de cuidados intensivos. El tema, Cristian, es cuando sobrepasamos esto, y eso tiene que ver, lógico, hay carencias, hay debilidades, pero mucho también influye en que no hay pues el cuidado adecuado o el control de calidad de evitar estas infecciones intrahospitalarias, más no solo en UCI, en unidades críticas, ¿no? Emergencias, cuidados intermedios, ¿no? UCIs, ¿no? Eso sería la respuesta, Cristian. Está bien, doctor, gracias. Ok. Solo que acá en Perú pues hay unidades críticas que sí tienen mayor incidencia que lo habitual y mucho más en algunos lugares, ¿no? Pero es un riesgo, chicos. Siempre el estar hospitalizado es un riesgo. Es decir, como yo siempre digo, ¿no? El hecho de hospitalizar. ¿Qué pasa? A ver, yo trabajo en el Hospital Naval. Y en el Hospital Naval a veces hay personas que dicen, no, doctor, me duele un poquito. Entonces, como es personal que está en actividad, de alguna forma ellos no pueden estar hospitalizados, es decir, no pueden estar haciendo sus trabajos habituales, ¿no? Como personal militar, si tienen alguna dolencia. Pues, muchas veces, no, prefieren, ¿no? Le duele un poquito, pero quieren quedarse en el hospital. Digo, mira, si el tema no es que yo no quiera que te quedes, sino el tema es que hay un riesgo que te infectes, ¿no? Es lo mismo, igual. Lo otro, muchos abuelitos, ¿no? A veces la familia no quiere llevarse al abuelito a su casa porque no hay quien lo cuide, no hay quien lo mire. El abuelito ya está. Día 7, cumplió su antibiótico, está para la casa. Familia alta, doctor, por favor, el lunes dele de alta porque quiero unos días. Llévenselo. 2 días más, te reportan, el lunes, el domingo en la madrugada hizo fiebre, una infección. ¿Entienden? Es decir, a veces las familiares o las personas queremos lo mejor, lógico, ¿no? Pero tienen que entender que mientras más tiempo, ¿no? La estancia prolongada más en pacientes adultos mayores, hay un riesgo que tengas infecciones intrahospitalarias, ¿no? Entonces, no es que a veces los médicos y a veces la gente dice, no lo quieren, son malos, ¿cómo lo van a mandar a mi abuelito? Porque recién está mejorando, ¿no? El riesgo de infección intrahospitalaria es alta en él, ¿no? Entonces, por eso es la idea de darles una alta precoz, no porque queramos ser malos. Pero eso hay que explicarle a los familiares, ¿no? Mucho del tema de problemas médico-legales o problemas de empatía con los familiares es falta de comunicación. Si tú les hablas en el principio y les hablas directamente con la verdad, ¿no? Desde el diagnóstico, pronóstico y cuál es lo ideal, ¿no? Tú le dices, mira, lo ideal es que el paciente esté 5 días, ¿no? 5 días. En el 6º día, si todo va bien, le doy de alta. Le pasó vía oral y le doy de alta. Tú le explicas desde el primer día, el familiar va a decir, doctor, pero ¿por qué? Si generalmente se queda acá un mes. Sucede, ¿ya? Sí. Claro, un mes, pero se quedó un mes porque tú revisas la historia porque al 7º, 10º día hizo una infección intrahospitalaria. ¿Me entiendes? Es decir, esa es la idea. ¿Ya, chicos? Creo que con esto acabamos. Tengo que dar otra clase. Más bien, les agradezco por su tiempo, chicos. Para mí siempre es un gusto tenerlos y empezar un ciclo nuevo y esperemos adquirir conocimientos, que es lo más importante. Y revisar, chicos. Ahí yo les dejo bibliografía para que lean, el Up to Date, ¿no? También revisen. Hay libros de procedimientos. Acá vamos a aprender mucho lo que son los procedimientos médicos, emergencias, pero mucho también depende de ustedes. ¿Ya, chicos? Ok, chicos. Suerte. Termino de grabar. Doctor. Sí. Por favor, no se olviden el delegado, ¿ah? El delegado, porque hasta ahorita nadie me ha escrito. Sí, doctor, una pregunta antes de Alejandra. Esto va fuera del tema que hemos visto hoy día, pero quisiera saber a qué hora empieza lo que es el turno T1, o sea, nosotros en este grupo, a qué hora empiezan las clases en sí, porque hay varios que tenemos varios horarios y no sabemos cuál. A ver, no entiendo. No, es que lo que pasa, chicos, ayer, por ejemplo, les expliqué a todos cómo era el horario. Ayer ingresé a la parte de teoría. Ayer les expliqué cómo era el horario. Entonces, por eso, necesito la delegada. Yo ya tengo los horarios de ustedes. Ya a todos creo que ayer, a los que han estado ayer, saben su horario. Pero lo que pasa, chicos, es que ustedes ingresan por horarios, ¿no? Por horarios. ¿Qué significa esto? Que el grupo 1 y el grupo 2 ingresan en el primer horario, de 8:30 a 9:15. Y ahí es el grupo 3 y 4. Es decir, no es que todos ingresan a la misma hora. Por eso los dividimos en grupos. En el debriefing sí tienen que estar todos los alumnos que ingresan en el grupo 1, el primer grupo,
¿no? Que están con la doctora Calderón y con el doctor Urquizo, e ingresan a la hora. Si yo tuve clases en práctica a las 8:30, igual creo que tengo que ingresar a las 12:25, me parece que es la hora. Entonces, eso, como el delegado, yo le voy a mandar la lista, ¿no? para que sepa los grupos y sepa cómo cómo es la distribución, ¿no? La distribución que me mandó la universidad, yo he seguido, ¿no? Ha habido, creo, 4 compañeros que se han matriculado entre ayer y hoy, y los he tenido que añadir a los grupos que tenían 4 alumnos. Ahorita finalmente ya son 50 ustedes. Eso sería, Alejandra, más o menos, la respuesta. No sé si quedó claro, Alejandra. Ah, la hora teórica. No, la hora teórica es 7:45. De 7:45 a 8:30. Ya nos faltan 2 minutos. Esa es la hora de la teoría. Ahí entramos todo el grupo, ¿cierto? Todos, claro. A ver, la parte práctica ingresan por grupos. Por eso que hay horarios, ¿no? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8, grupo 9, grupo 10, y el debriefing donde ingresan todos los que hicieron la práctica con la doctora Calderón y todos los que hicieron la práctica con el doctor Urquiza. Pero la teoría es la misma, la teoría es de 7:45 a 8:30. Eso sí, no hay otra teoría. Para el grupo T1. ¿Ahora sí se entendió mejor, Alejandra? Sí, doctor, muchas gracias. Ok, chicos, ok. Ok, entonces nos vemos. Acuérdense, ¿qué van a hacer el lunes, chicos? Lo que es lavado de manos clínico, conocer los 5 momentos, lo que he sacado un poquito en las conclusiones. ¿No? Repasen, no solamente con lo que yo les he dicho, empiecen, pónganse a leer para que el lunes puedan hacer una buena práctica y empiecen a tener buen puntaje en sus notas de práctica. Ya, chicos, ¿cuál es la clave del curso? No faltar a la práctica. Como digo, la práctica vale un buen porcentaje. Es decir, lógico, aprobar las teorías también, pero si ustedes no fallan a sus prácticas, van a tener baja nota, ¿no? Y no es la idea. La idea es que ustedes aprueben el curso sin ningún inconveniente. ¿Ya? Muy bien, chicos, ahora sí me despido. Tengo otra teoría. Gracias por todo. Nos estamos viendo la otra semana con la teoría. Igual que me escribe el delegado para yo poder incluirlo en mi grupo, y cualquier duda ustedes le dicen a él, doctor, esta es la duda. Ya, entonces yo voy y le informo. Ok. Ahora sí, chicos, me despido. Buenos días. Gracias, doctor.